Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a temas de salud. El laboratorio AstraZeneca admitió que su vacuna contra el COVID-19 podría causar trombosis. Algunas personas que fueron inoculadas con este biológico emprendieron ya una acción colectiva en contra de la empresa y su vacuna al considerar que podría haber causado muerte y lesiones graves en decenas de casos de quienes se pusieron esta vacuna de AstraZeneca. Y de acuerdo con la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19, en México hubo 300,000 muertes en exceso atribuidas a las malas decisiones que se hicieron en el gobierno del presidente López Obrador y de Hugo López Gatell como el pues encargado de toda esta política de salud con respecto a las vacunas y a la pandemia. Entre otras de las responsabilidades en las que pudieron haber incurrido están no explicar bien cómo se transmitía el virus, el no uso del cubrebocas, la falta de inversión en el sector salud y la falta de apoyos para las personas. Vamos a hablar más sobre estos dos temas con Alejandro Macías, él es epidemiólogo. ¿Cómo estás, Alejandro? Te agradezco estos minutos. Buenos días. Hola, perdón, estoy teniendo, creo, dificultades para la comunicación. A ver, Se me... vamos a ver, Ya, ahí nos escucho, escuchamos bien, ¿sí? ya escucho. Perfecto. Sí, Te agradezco, Alejandro, estos minutos para el Heraldo Televisión. A ver, platícanos, son dos temas bastante preocupantes, el que tiene que ver con la vacuna de AstraZeneca y este efecto de trombosis. A ver, cuéntanos, tú ayer ponías algo en tus redes sociales tratando de explicar, si nos sí. puedes detallar aquí en las noticias de la mañana, por favor. Bueno, hay un problema ahí de comunicación con Alejandro Macías, el doctor epidemiólogo, pues muy interesante, importante, preocupante, la verdad, el tema este del efecto secundario de la vacuna de AstraZeneca y la posible trombosis, aunque ayer decía también Alejandro Macías que no llegaría a ser en casos que pues así presenten estas complicaciones, estas trombosis, no sería grave, digamos, de cualquier manera, pero es algo que ahorita nos tendrá que, nos explicará. Y sobre todo, el otro tema ya nos explicará él con detalle de cuáles son los efectos secundarios, más allá de la demanda colectiva que ya interpusieron un grupo de personas que se inocularon con esta vacuna de AstraZeneca, que por cierto en México no fue tan utilizada, sino en muchas partes del mundo, el caso de Estados Unidos claramente. Pero el otro tema, y ese es un asunto que se comenzó a ver desde pues la pandemia, desde que comenzamos a salir de esta crisis sanitaria de la pandemia de COVID-19, el exceso de muertes en las ciudades del país, en el país en general, porque pues muchos de las defunciones se registraban como problemas de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia respiratoria, paros, etcétera, pero no quedaban registrados como muerte derivada de unas complicaciones del COVID-19. Y por eso hubo el exceso de muerte que se atribuye precisamente al no buen tratamiento de el COVID-19. Y pues este dato de exceso de muertes de 300,000 personas, imagínense de lo que estamos hablando. Ya recuperamos más bien la llamada ahora con el doctor Alejandro Macías, doctor en medicina interna y epidemiólogo. Alejandro, ahí nos escuchas bien, buenos días. Sí, escucho bien, Mario. Buenos Perfecto. días. Platícanos sobre el tema de los Sí, efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca, por favor. sí. Mira, primero hay que aclarar que no se trata de una mala decisión el que se haya usado esa vacuna, ¿eh? No, tampoco es algo nuevo que se haya aceptado que puede causar algunos casos de trombosis, pero estamos hablando de unos aproximadamente 3 o 4 casos por millón de dosis. Lo que Ujú. pasa es que se judicializó el asunto y algunas personas demandaron al laboratorio en Inglaterra para esperar obtener algún beneficio económico porque dicen haber sido dañados por la vacuna. Otra cosa que está ocurriendo es que a la gente, por información maliciosa, se le hace creer que ahora los que se pusieron esa vacuna en los años anteriores van a tener una trombosis. Completamente falso, ¿eh? Ujú. No se preocupen por eso, preocúpense por otras cosas, porque eso no va a pasar. Cuando llega a ocurrir una vacuna, una trombosis por la vacuna, que es extraordinariamente raro,
ocurre en los días o semanas posteriores. Entonces, hay que quitar ese miedo. Esa es una información inapropiada que se difundió, se generalizó en las redes sociales. Y no fue una mala decisión poner esta vacuna, fue una buena decisión, puesto que seguramente con esa vacuna salvaron su vida muchas personas. Ujú. Sí, sí, sí. No hay que generar estas alarmas que pues para cualquier persona que tuvo a bien ponerse esta vacuna, pues son casos muy reducidos, tomando en cuenta pues todos los millones de personas que se vacunaron con AstraZeneca. Más bien obedece, como decías, a un tema legal de esta acción colectiva de quienes pues se pusieron esta vacuna y porque vieron algunos efectos, pues recurrieron a los tribunales. Ahora, la realidad, y yo recuerdo, y para pasar al otro tema del exceso de muertes en México, Alejandro, yo recuerdo que también fue muy sonado el caso de Pfizer y que tuvo que revelar en Estados Unidos todos los efectos secundarios que podría generar la vacuna y que en su momento también generó algo de, pues de escándalo, ¿no? Por todos los efectos que pudo haber generado, podría generar en la salud de las personas. ¿Qué dices sobre esto? ¿Recuerdas este caso, me imagino? Sí, claro, mira, cualquier cosa que te tomes, que te administres como un medicamento o un biológico, Ujú. puede tener efectos colaterales, Mario. Una aspirina que te tomes te puede matar en teoría. Entonces, todo tiene efectos colaterales, sobre todo cuando ya estás hablando de decenas de millones de personas que se ponen eso. Sí, Entonces, si alguien te dice alguna vez que hay una sustancia que se la puedes poner a 100 millones de personas y no va a haber ningún efecto colateral, no, pues es que esa sustancia no sirve para nada tampoco, ¿eh? ujú, Entonces, ujú. no es diferente en este caso. Es un efecto colateral como cualquier medicamento que puede tener en unas muy pocas personas. Imagínate, ¿qué puede Sí, hacer 1 millón de dosis de vacunas? Salvar muchas vidas, salvar mucha enfermedad, muchas hospitalizaciones, muchas muertes. Pero sí, como cualquier medicamento, cualquier biológico, puede haber en algunos casos extremos complicaciones graves por el propio procedimiento, como hay por cualquier medicamento. Las vacunas de virus, de adenovirus, como estas de las que estamos hablando, pueden tener ese efecto, más o menos unos 4 casos por cada 1 millón de dosis, pero las vacunas de ARN mensajero también en una proporción semejante podían tener, por ejemplo, casos de miocarditis y podían ser miocarditis que evolucionaran a la gravedad, pero también son fenómenos extraordinariamente raros. Es más probable que tengas complicaciones, por ejemplo, por fumar, por tomar medicamentos, por ejemplo, anticonceptivos, que tengan las mujeres que toman medicamentos anticonceptivos que puedan formar trombosis, qué sé sí, yo, todo puede ocurrir. Entonces no hay que generar un escándalo sobre claro. las vacunas porque no fue eso. La decisión de las vacunas en México, podemos hablar de algunas cosas que creo que se hicieron mal, pero en Ujú. relación con vacunación se hicieron bien las cosas. Además, ahora podemos producir vacuna de influenza en México, se puede producir la vacuna de coronavirus en México, la vacuna de patria contra lo que se haya dicho es una buena vacuna. Entonces, mucha información es una información para desacreditar a las vacunas. Ya, bueno, pues ahí está aclarado el punto. Y vamos al tema de México, si te parece, y este reporte que yo decía, pues se sabía de alguna manera desde que comenzaba a terminar la pandemia o que ya íbamos saliendo de esta crisis sanitaria, del exceso de muertes en México, que muchas no eran registradas como consecuencia de enfermedades por COVID-19, sino otro tipo de enfermedad que terminó digamos, pues con la vida de las personas, pero que pues hubo exceso de muertes y eso nos habla de que no se registraron correctamente y que se manejó mal la pandemia, ¿no? Porque 300,000 personas de exceso de muerte en México, pues eso sí es un caso pues muy grave, ¿no? Sí, mira, México fue de los países, Mario, que pagó una factura más alta a la pandemia de COVID-19. Nada más doy una cifra. Ujú, Japón tiene el mismo número de habitantes que México. ujú. Aquí se nos murieron 800,000 personas. En Japón se murieron alrededor de 70,000 personas, 10 veces menos. Sí, Algo no sí, sí. funcionó bien. Eso sí se puede decir. Algo no funcionó bien. No teníamos un buen sistema de salud. No era nada más un problema de esta administración. Es algo que se viene arrastrando. México invierte 3% del Producto Interno Bruto en salud pública. Queremos ser como Dinamarca, pero Dinamarca invierte 9%. Sí, Entonces, no, ahora que yo escucho campañas, la verdad son palabras huecas si no nos dicen cuánto van a invertir en salud. sí. Necesitamos incrementar esa cantidad a llegar a algo
que mínimo que propone la Organización Mundial de la Salud, que es 6%. Entonces, no teníamos un buen sistema de salud, no teníamos un sistema primario de atención. La gente ya no va a las instituciones a la consulta, ahora va a consultorios anexos a farmacias donde ya se da la mayoría, más del 50% de las consultas ya se dan en esos consultorios, donde a la gente se le ha sobremedicado, se les pusieron antibióticos, ivermectina, citromicina, lo que me digas. Entonces, y se descuidó la oxigenación. Cuando necesitamos oxígeno, se nos acabó el oxígeno. No teníamos camas de terapia intensiva. O sea, un país de 130 millones de habitantes como México tenía 3,000 camas de terapia intensiva. Se compraron ventiladores, pero fuera de terapia intensiva, la verdad te ibas a morir de todos modos, porque necesitabas gente capacitada para manejar los ventiladores que no teníamos. Entonces sí, muchas cosas no funcionaron bien. Yo creo que aquí hay que hacer un acto de conciencia de que tenemos que invertir más en salud, que tenemos que tener un mejor sistema primario de atención, que tenemos que tener más y mejores camas de terapia intensiva y tenemos, en fin, que aprender las lecciones de la pandemia, porque en cualquier momento puede venir otra pandemia y puede ser igual o peor que la de COVID-19. Está tocando la puerta ya, por ejemplo, la influenza H5N1, que es mucho peor que COVID-19. Y si nos toma sin la preparación apropiada, si nos toma igual, nos va a causar daños iguales o peores. Pues qué situación, como bien dices, el gobierno y México en general algo no hizo bien y quizá algo hizo muy mal para tener este exceso de muertes conforme a lo que ya nos decías en comparación con países de una población similar como Japón y este exceso de 300,000 muertes. En fin, la recomendación pues es seguirnos cuidando con las medidas sanitarias llegaron para quedarse, eso sí, ¿no? Para evitar más contagios. Mira, tenemos que exigirle al gobierno, desde luego, pero una cosa que se nos olvida es que también hay responsabilidades individuales. Sí, por supuesto. Quien tiene que cuidarse. Y padecimientos crónicos que México, vaya que desde hace décadas arrastra muchos de estos asuntos de obesidad, de diabetes y demás. Claro, la mayoría de las personas con diabetes en México están mal controladas. Y esa es una responsabilidad, sí, del gobierno, pero parcialmente. Además, es una responsabilidad de cada quien, controlar bien sus enfermedades, cuidar su dieta, hacer ejercicio. Eso no se lo podemos pedir al gobierno. Y a veces nos olvidamos de que hay mucho de responsabilidad individual, como bien dices. Sin lugar a dudas. Que están virus circulando, pues te metes en interiores, en lugares abarrotados, te pones un cubrebocas. Por ejemplo, son cosas que ya sabemos que tenemos que hacer y que, como bien dices, depende de cada quien. Ya. Oye, pues te agradezco, Alejandro Macías, por estos minutos. Estamos en contacto, si nos permites, y muy buenos días. Con mucho gusto, Mario. Hasta luego. Es Alejandro Macías, doctor en medicina interna, epidemiólogo, y además muy tuitero, iba a decir, pero digamos que muchas publicaciones en su cuenta de X, así que sígalos, muy activo en X, en esta renombrada red social antes Twitter.